eh, cada que nosotros leemos la iglesia del Apocalipsis que nos toca el día de hoy, podemos identificarnos, ya sea de manera personal o ya sea como iglesia, porque quizás tú como padre de familia, tú vas a tu trabajo, tú le echas ganas, estás un rato con tu familia y quizás esa sea tu vida y puede llegar a tu mente el decir: yo no soy como los predicadores que le predican a muchas personas semana tras semana. Yo no soy aquel hombre que quizás sale y evangeliza y quizás el Señor no me usa mucho. O tú como madre, y quizás si eres ama de casa, quizás tú digas: yo atiendo a mi esposo, yo atiendo a mis hijos, yo estoy en mi casa y realmente como que el Señor no me usa mucho. O tú como joven digas: yo quiero hacer mucho para el Señor, yo quiero hacer tantas cosas para el Señor, pero solo voy a la escuela y quizá el Señor no me usa mucho. Hermanos, lo que vamos a ver el día de hoy es que sin importar la influencia que tú tengas, sin importar dónde te encuentres, tu responsabilidad siempre va a ser fiel al Señor, en donde el Señor te quiera usar y en donde tú te encuentres, porque Él te va a usar sin ningún impedimento. Esa es tu responsabilidad, serle fiel al Señor. Ahí es, hermanos, donde debe de estar tu gozo. Ahí es donde debe de estar tu ánimo, sin importar lo que te rodee. Tu ánimo y tu gozo debe de estar donde, en la fidelidad en el Señor y en el hecho de que Él te va a usar conforme a su voluntad y nada va a impedir que tú sirvas al Señor. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, en la iglesia de hoy. Así que acompáñame a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, que aquí encontramos la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Vean lo que dice Apocalipsis 3, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Saben algo, hermanos? De las 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, de las 7 iglesias, esta y otra iglesia, que es la iglesia de Esmirna, estas son las únicas iglesias que el Señor no los regaña, no los reprende, no les reclama algo. Y aparte, si te das cuenta, hermano, esta iglesia de Filadelfia es la única iglesia donde el Señor le promete más cosas. Solo a la de Filadelfia, porque era una iglesia fiel al Señor. Y la otra, hermano, Filadelfia y Esmirna, el Señor no los reprendió, el Señor no los regañó. De las 5, solo ellas, hermanos, el Señor no les dijo: arrepiéntete de algo que estabas cometiendo. No, ellas fueron fieles al Señor hasta el final. Así que vamos a ver, hermanos,
esa fidelidad que tenía la iglesia de Filadelfia. Y vean, empieza el versículo 7 diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Detengámonos ahí. Como lo hemos estudiado en iglesias pasadas, hermanos, la palabra ángel, porque dice escribe al ángel, ¿no es cierto? Se traduce como mensajero. Y aquí, hermanos, se está refiriendo a que el apóstol Juan, que estaba escribiendo esta carta ahí por el año 95 después de Cristo en la isla de Patmos, como él lo menciona en el capítulo 1, aquí podemos ver que Juan le escribe una carta a un mensajero, que este mensajero tenía que ir con Juan para recoger la carta que le pertenecía, en este caso, a su iglesia en Filadelfia. ¿Ok? Ahora, vean, dice aquí el texto, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia, hermanos, se encontraba aproximadamente a unos 50 kilómetros al suroeste de la ciudad de Sardis. Después que tengan tiempo, ustedes en internet busquen las 7 iglesias del Apocalipsis y te vas a dar cuenta que aquí está la isla de Patmos y empieza con Éfeso y va subiendo y va bajando. Entonces, la iglesia de Sardis estaba aquí y la iglesia de Filadelfia estaba abajo, 50 kilómetros al suroeste de esta ciudad de Sardis. Ahora, al día de hoy, hermanos, Filadelfia se le conoce como Alaşehir, que se encuentra en Turquía. Lo mismo, si lo googleas, pones Alaşehir, Turquía, y esa era la ciudad de Filadelfia. Y por Filadelfia, hermanos, algo muy interesante en la época del apóstol Juan, por estos tiempos, hermanos, la ciudad de Filadelfia era muy conocida porque por ahí, hermanos, pasaba todo el correo de Roma. Todo el correo de Roma pasaba por ahí. Y gracias a eso, hermanos, a esta ciudad se le conocía como la Puerta de Oriente. La Puerta de Oriente. Y sus puertas siempre estaban abiertas. Y probablemente por eso el Señor Jesucristo se presenta como se presenta. Ya lo vamos a ver en el versículo 7. Las puertas estaban abiertas, pasaba mucha gente y eso, hermanos, era perfecto para la evangelización. Los hermanos en Filadelfia tenían muchas oportunidades para evangelizar. Ahora, ¿qué significa Filadelfia? ¿Ustedes saben qué significa Filadelfia? El significado es amor fraternal. Eso significa Filadelfia, amor fraternal. Un rey llamado Emenús II le puso así en honor a su hermano llamado Atalo II. ¿Por qué? Porque a su hermano Atalo le decían el Filadelfo. Así le decían a su hermano, el Filadelfo, que significa el que ama a su hermano. ¿Por qué? Porque él era muy leal a su hermano, al rey. Y entonces el rey, en honor a su hermano, dice, le voy a poner esta ciudad Filadelfia, amor fraternal. Y hermanos, esta ciudad, como había mucha gente, pues obviamente, hermanos, pasaron los años y se volvió una ciudad muy pagana. Muy pagana. Tenían dioses de todo tipo, a tal grado que a esta ciudad se le llegó a conocer como la pequeña Atenas, porque era una ciudad muy idólatra. Ustedes recuerdan cuando Pablo entró a Atenas en el libro de Hechos, dice Pablo que él encontraba muchos escritos de nombres de varios dioses, pero a él le llamó uno en particular que decía al Dios no conocido, ¿no? Pues eso nos habla de que en esa ciudad había muchos dioses, ¿no? Después Pablo predicó de ese Dios no conocido, hablando del Señor Jesucristo. Pero, hermanos, la ciudad de Filadelfia era una ciudad muy idólatra. Y entonces, vean, hermanos, por esa razón, cómo se presenta el Señor Jesucristo aquí en el versículo 7. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, ¿quién? El santo. Así se está presentando el Señor Jesucristo, como el santo. Este título, hermanos, el santo describe su perfección. Describe, hermanos, que el Señor Jesucristo está apartado para Dios, que Él nunca peca. Y por lo tanto, hermanos, no es como los mentirosos de Filadelfia, que los vamos a ver en el versículo 9.
No es así. Nuestro Señor Jesucristo es el santo porque Él nunca peca, Él nunca comete errores, Él nunca se equivoca, hermanos. Y por esa razón sigue describiéndose. Vean cómo dice el texto, esto dice el santo, ¿y quién más? El verdadero. Él es el verdadero. Esto significa, hermanos, que el Señor Jesucristo es legítimo, Él es fiel, Él no es falso, Él es nuestro testigo fiel. En otras palabras, hermanos, el Señor Jesucristo es el verdadero Señor a quien podían acudir los hermanos de Filadelfia en medio de su sufrimiento, porque ellos también sufrían, ya lo veremos en el versículo 9. Pero hermanos, Él es el santo, el que está apartado de pecado. Él es el verdadero, el testigo fiel, el que no se equivoca. Pero continúa diciendo versículo 7, vean, que también el Señor Jesucristo es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué quiere decir esta frase, hermanos? Porque el Señor Jesucristo se está identificando así como el que tiene la llave de David. Bueno, hermanos, esta frase está basada en un pasaje del Antiguo Testamento. Para ser más exactos, tú lo puedes encontrar en Isaías 22:22. No lo busquen, hermanos, no lo vamos a leer porque dice exactamente lo mismo. Isaías 22:22. Dice, hermanos, ahí que el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto significa que únicamente el Señor Jesucristo es el que decide quién va a entrar en el reino davídico. Únicamente el Señor Jesucristo es el que decide quién va a entrar en su reino eterno. Dicho en otras palabras, hermanos, solo el Señor Jesucristo, escucha, tiene la autoridad de darle salvación a alguien. Solo el Señor Jesucristo. Por lo que podemos ver en el mensaje de Filadelfia, hermanos, el Señor Jesucristo está diciendo con estas palabras que Él va a refutar a los judíos del versículo 9. Porque esos judíos del versículo 9 estaban negando el señorío del Mesías, estaban negando el señorío mismo de Él. Y entonces estos judíos malos estaban diciendo, ese Mesías no da salvación. Pero aquí el Señor Jesucristo dice, sí, yo la doy, porque yo tengo la llave de David. Yo soy el único que dejo entrar a alguien a mi reino eterno. Él es el único, hermanos. Y por esta razón, hermanos, nosotros predicamos el Evangelio, ¿no es cierto? Por esta razón nosotros predicamos de Jesucristo. Por esto nosotros, hermanos, hablamos de aquel hombre que fue crucificado y que dio su vida por nosotros. Y por esta razón también nosotros le rogamos a ese Señor que le conceda salvación al incrédulo. Porque nosotros, hermanos, reconocemos lo que dice el versículo 7, que Él tiene la llave de David, que solamente Él puede hacer que se abra o se cierre la puerta, o si está cerrada, que ninguno la abra. Solo Él puede darle la entrada al reino davídico a una persona. Por lo tanto, solo Él puede dar la salvación. ¿Sabes algo? Si tú no eres salvo, si tú no has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú tienes que rogarle al único que te puede conceder esa salvación. Tú tienes que decirle que tenga misericordia de ti, porque solo Él te puede dar el acceso al reino de los cielos. Tienes que hacer lo que hizo un publicano. ¿Recuerdan esa historia de un publicano y de un hombre pecador, fariseo? Vean lo que dice Lucas 18:13. Tú tienes que hacer esto que dice el publicano. Lucas 18, versículo 13, vean lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 13. Lucas 18, versículo 13 dice, escucha, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios,
sé propicio a mí, pecador. Nota, hermanos, cómo este publicano, este pecador, reconocía que no le podía dar nada a Dios más que su pecado. Él decía, yo soy un pecador, no quiero ni siquiera alzar mis ojos al cielo. Y se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí. O sea, perdona mi pecado. Eso quiere decir, sé propicio a mí. Perdona mi pecado, borra mis pecados. Esto es lo que tú debes de hacer, tú que eres un pecador. Tú debes inclinar tu rostro en humillación y rogarle al único que tiene las llaves del cielo para que te deje entrar a ese cielo eterno. Tú debes de rogarle no por tus buenas obras, sino por lo que hizo Él, por su vida, por su muerte y por su resurrección. Porque gracias a eso, gracias a que Él vivió la vida perfecta, ahora nosotros podemos ser justos delante de Dios. Gracias a que Él dio su vida y murió por nosotros. Gracias a que Él se levantó de entre los muertos y resucitó. Ahora Él intercede por nosotros. Gracias a todo lo que Él hizo, es que nosotros podemos llegar a la salvación, hermanos. Porque solamente Él tiene el favor de conceder la salvación a alguien. Solamente Jesucristo. Y entonces, si tú no eres salvo, tú ruégale a Dios. Tú ruégale al Padre, porque Él solo tiene el poder para salvarte. Vean lo que dice Mateo 11:25. Mateo 11:25, solo el Señor Jesucristo tiene el poder para salvarnos. Mateo 11:25, vean lo que dice. Mateo 11, versículo 25, vean, dice la palabra de Dios, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y escucha, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo le fue entregado al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y escucha, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y escucha, pon atención aquí, y aquel a quien Hijo lo quiera revelar. Nota que es el Hijo el que quiere revelarle el conocimiento del Padre y de Él mismo. Es el Hijo, es el Señor Jesucristo. Misma idea, hermanos, está en Apocalipsis 3:7. Solo Él tiene la llave de abrir y cerrar la puerta de la salvación. Solo el Señor Jesucristo, porque Él es el soberano en la salvación, hermanos. Obviamente, esto nos muestra de manera implícita que el Señor Jesucristo es Dios. Él es Dios. Porque a lo largo de las Escrituras nosotros podemos ver que la salvación ¿de quién es? Es de Jehová, ¿no es cierto? La salvación es de Jehová. Por lo tanto, Él es Jehová. Él es Dios. Porque solo Él salva y nadie más. El único camino para llegar a la vida eterna es el Señor Jesucristo. Nota, así se está presentando el Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, tú tienes una ciudad con una puerta que nunca se cierra y que todos pueden pasar por ahí. Pero ¿sabes? Yo soy el que tiene una puerta más grande. Y no solo tiene la puerta, tengo la llave. Yo decido si se abre o se cierra esa puerta de la salvación. Ese es el Señor Jesucristo. Y vean, versículo 8, Apocalipsis, regresamos a Apocalipsis 3. Vean lo que continúa diciendo el Señor Jesucristo. Apocalipsis 3, versículo 8, dice el Señor a esta iglesia, yo conozco tus obras. Detengámonos ahí, hermano. Recuerda, ¿quién está hablando aquí? Está hablando el santo, el verdadero, el soberano en la salvación, ¿no es cierto? Y Él dice, yo conozco tus obras.
O sea, yo conozco de manera perfecta lo que tú haces o lo que dejas de hacer. Yo tengo un conocimiento perfecto. Y esto es lógico porque Él es el Dios omnisciente, ¿no es cierto? Él es el Dios que conoce todo este mundo y los que habitan en Él. Él conoce, hermanos, escucha, cada detalle de manera perfecta de tu vida. Él conoce absolutamente todo. Es más, Él conoce lo que estás pensando ahorita y lo que vas a seguir pensando. Porque Él es el Dios omnisciente. Él conoce todas las cosas de manera perfecta. Y quiero remarcar, hermanos, lo que estuvimos leyendo al último del versículo 7. Porque al último del versículo 7 dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, quiero recalcar esto porque ninguna persona en toda la existencia del mundo, ninguna persona en ningún lado tiene el poder como lo tiene el Señor Jesucristo, ya que Él solamente tiene la capacidad de conocer todas las cosas y de salvar a quien Él quiere. Solamente Él. Ningún ángel caído, ningún ángel del cielo. Es más, hermano, ni siquiera Satanás mismo tiene el poder, ni la facultad, ni la autoridad para decir: yo tengo la llave del cielo y yo dejo entrar a quien yo quiera dejar entrar. Ni Satanás lo tiene. Nadie, hermanos, puede abrir lo que Él ya cerró. Y nadie puede cerrar lo que Él ya abrió. Quiero que notes, hermanos, que esta es una declaración impresionante de su sabiduría y de su poder, ¿no es cierto? Esto nos refleja realmente quién es el Señor Jesucristo. Por eso no nos debe de extrañar cuando leemos en el versículo 8: yo conozco tus obras de manera perfecta. Porque si esto es una realidad, Él es perfecto. Él conoce todo porque Él es Dios. Él es Dios. Y continúa diciéndole versículo 8: yo conozco tus obras, o sea, yo conozco todo de manera perfecta. Y continúa diciendo: he aquí. Detengámonos ahí. Es importante esta frase, he aquí. Esta frase, hermanos, de he aquí, en el original está puesta como un mandato. ¿Ok? En otras palabras, hermanos, esto se traduciría de versículo 8: yo conozco de manera perfecta todo detalle de ti y he aquí. O sea, observa, pon atención a lo que viene. Eso es lo que está diciendo con la frase he aquí. Observa, pon atención a lo que viene. ¿A qué debes de poner atención? Escucha lo que les dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pon atención a eso. Yo he puesto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Bueno, esa frase, he puesto delante de ti una puerta, esa frase, hermanos, está escrito en sentido figurado. No es que el Señor Jesucristo puso literalmente una puerta delante de ellos, no. Es sentido figurado, hermanos, pero la idea de esta frase es que el Señor Jesucristo les iba a dar la oportunidad a los hermanos de Filadelfia para evangelizar. Por eso les dice: yo puse esa puerta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. O sea, nadie tiene la capacidad de cerrar la puerta. Nadie tiene ni las fuerzas ni el poder para cerrar esta puerta que te he puesto. Esto, hermanos, es una declaración potente del Señor Jesucristo. Porque Él simplemente está diciendo: cristianos de Filadelfia, yo les voy a dar la oportunidad de predicar el evangelio y nadie puede impedirlo. Nadie puede impedir que ustedes tengan la oportunidad de evangelizar acerca de mí. Porque, hermanos, ahí en Filadelfia, como les comenté, mucha gente pasaba. Y aparte había mucha hostilidad por parte de los judíos. Pero otra vez, aquí vemos el poder infinito del Señor Jesucristo. Porque Él es ¿qué? El Todopoderoso. Lo que Él quiere hacer, lo va a hacer y nadie lo va a detener. Porque Él es el
Todopoderoso. Ve, más atrás, dos capítulos atrás, Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1, versículo 8, vean lo que dice el Señor Jesucristo acerca de sí mismo. Apocalipsis 1, versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Escucha, el que es y que era y que ha de venir, ¿el quién? El Todopoderoso. Esta palabra, hermanos, todopoderoso, en griego es Pantocrator. Yo soy el Pantocrator, el Todopoderoso. Pero esa palabra en griego, hermanos, te da la idea de que una mano está encima de algo. O sea, cuando él dice yo soy el Pantocrator, yo soy el Todopoderoso, él simplemente está diciendo mi mano está sobre todo, dando a entender que nadie está arriba de él. Él es el Todopoderoso. O sea, hermanos, todo asunto en su creación está bajo la autoridad, bajo el control del Todopoderoso. Y por esta razón, hermanos, aquí en Apocalipsis 3, versículo 8, cuando él dice que él le concede a la iglesia de Filadelfia la oportunidad de predicar la palabra de Dios, por esa razón, porque él es el Todopoderoso, porque todo está bajo su mano, por esa razón, ningún hombre, ningún gobierno, ningún demonio y ni siquiera Satanás mismo podían impedir la predicación del evangelio, porque él es el Todopoderoso. Por eso les dijo, vean, Apocalipsis 3, versículo 8, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta es una verdad asombrosa, hermanos. Porque, hermano, si él te da la oportunidad de predicar, nadie lo puede impedir. Hermano, si aquí Dios, en esta iglesia, nos da la oportunidad de predicar en cierto lugar a cierto grupo de personas, escucha, nadie lo va a impedir. Realmente esta es una verdad, hermanos, que tenemos que atesorar muy grandemente en nuestro corazón ahora que queremos salir a evangelizar. Nadie va a impedir que tú evangelices si Dios quiere usarte de esa manera. Nadie te va a impedir que proclames de sus verdades, de su misericordia, de su gracia, de su amor, de su ira, si Él quiere usarte para eso. Pero ¿sabes algo también, hermanos? Esta idea también se puede extender para el resto de tus vidas y para otras áreas de tu vida. Porque, hermanos, si Él quiere que tú hagas algo, nada lo va a impedir. Nada va a impedir que tú hagas lo que Dios quiere que hagas. ¿Y sabes algo? Esto era necesario que los creyentes de Filadelfia lo escucharan. Esto era importante que ellos escucharan que el Señor les iba a dar la oportunidad de predicar y que nadie lo iba a impedir. Ellos necesitaban escuchar esto. ¿Sabes por qué? Por lo que dice el versículo 8. Véanlo. Apocalipsis 3, versículo 8. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y escucha la razón. Porque, aunque tienes poca fuerza. Nota, hermano, los hermanos de Filadelfia necesitaban escuchar esto, porque ellos tenían poca fuerza. Poca fuerza. ¿Qué quiere decir de poca fuerza, hermanos? La palabra poca en griego es micros. De ahí viene la palabra microscopio. Micros, pequeño. Eso quiere decir poca, pequeño. Y la palabra fuerza viene del griego dinamas, que quiere decir capacidad. O sea, hermanos, cuando el Señor Jesucristo les dice, ustedes tienen poca fuerza, se podría traducir, aunque tienes una pequeña capacidad. La idea, hermanos, es que probablemente ellos tenían poca influencia en los demás. Quizá porque eran pocos en su iglesia. O quizá porque eran de una clase social muy baja, eran pobres. Y entonces, hermanos, aún así, el Señor Jesucristo les dice, aunque tú tengas poca capacidad,
aunque tengas una poca influencia insignificante, escucha, ¿qué continúa diciendo? Has guardado mi palabra. Esta frase, hermanos, nos presenta la idea de que ellos iban a persistir en la obediencia a Dios. Ellos han guardado la palabra de Dios y escucha, continúa diciendo, y no has negado mi nombre. La idea, hermanos, es que ellos no iban a negar el ser cristianos. Entonces nota que lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, a pesar, Iglesia de Filadelfia, a pesar de su influencia limitada, a pesar de que ustedes eran pequeños, ustedes fueron obedientes y confesaron que yo era el Señor. Eso es lo que está diciendo. Y esto implica, hermanos, que los hermanos de Filadelfia sí tuvieron mucha presión para obedecer y que en esa presión no negaron al Señor Jesucristo. Pero nota que ellos no negaron al Señor Jesucristo porque ellos eran fieles. ¿Ellos eran fieles a qué? A guardar la palabra de Dios. O sea, ellos eran fieles en obedecer al Señor y en no negarlo. Y entonces, debido a esto, hermano, aquellos que tenían poca influencia, aún así el Señor les dijo, vayan y prediquen. Tienen la oportunidad de predicar porque yo les abrí esa puerta para que ustedes prediquen. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Esto nos enseña que nosotros como cristianos podemos y debemos, escucha, ser fieles al Señor. Podemos y debemos ser fieles al Señor. Aunque nuestra influencia en este mundo sea diminuta, nosotros debemos de persistir en la obediencia al Señor Jesucristo. Aunque aparentemente, hermanos, tú no le hables a muchas personas. Aunque nosotros comparándonos con otros tengamos un nivel socioeconómico más bajo. Porque, hermanos, nosotros podemos llegar a pensar de manera mal, en decir, yo no soy como el hermano que se codea con tal persona importante y yo no soy nada. Hermano, eso no importa. Eso no importa. O también nosotros podemos llegar a pensar y decir, no, mira esa iglesia, es un monstruo de iglesia, ellos tienen miles y miles y nosotros solo somos 10. No somos nada. No, hermanos. Dice aquí el texto bíblico, aunque tú seas pequeño, si tú estás siendo fiel al Señor, si tú predicas la palabra, si ves que el Señor regenera gente porque te está usando, aunque seas 10, aunque tengas pocos recursos, tu responsabilidad es ser fiel al Señor. No importa quién seas, no importa cuál sea tu circunstancia, lo importante es ser fiel al Señor. Persiste, hermano, en obediencia al Señor, aunque tu influencia en este mundo sea poca. Quiero animarte a eso, hermanos, a que tú seas fiel, porque el Señor, de acuerdo a su plan soberano, en su gracia, te puede dar la oportunidad de predicar el Evangelio y usarte como Él quiera usarte, pero sé fiel al Señor. Él te puede dar muchas oportunidades, hermanos. Simplemente Él pide obediencia a su palabra. Obediencia. Esto era importante para los hermanos de Filadelfia, porque ellos podían pensar, ay, los hermanos de Éfeso, Dios los usó de tal manera para predicar en toda Asia. O, no, hermanos, fíjate la iglesia potente de Antioquía, donde salió Pablo y Bernabé, que eran los grandes misioneros. Ellos podían pensar de esa manera, ¿no es cierto? Pero el Señor, ¿qué les decía? Ustedes, iglesia de Filadelfia, son distintos, porque ustedes, a pesar de sus circunstancias, persistieron en la obediencia a Dios. Fueron fieles a mí y nunca me negaron. Y el Señor veía eso como una alta estima. El Señor lo veía gratamente. Porque, hermanos,
el Señor en su gracia quizás nos conceda la oportunidad de predicar su palabra. Y si Él lo hace, ¿qué hay que hacer? Ser fieles a Él, ser obedientes al Señor. ¿No es cierto? Ahora, hermano, observa una promesa impresionante que el Señor le da a los hermanos de Filadelfia, ahí en el versículo 9, vean, Apocalipsis 3, versículo 9, esta frase, hermano, simplemente quiere decir, he aquí, dice el versículo 9, he aquí, o sea, observa, pon atención, también es un imperativo, también es un mandato, pon atención, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Nota, hermano, que aquí hay judíos que no son cristianos, ¿no es cierto? Y ellos simplemente se reunían, por eso el texto dice que eran de la sinagoga de Satanás, ellos se reunían en sus sinagogas para atacar a la iglesia de Filadelfia. En otras palabras, ellos eran una herramienta de Satanás. Ellos eran usados por Satanás para atacar a los hermanos de Filadelfia. Pero ve, otra vez, hermanos, ve el poder del Todopoderoso. Vean lo que el Señor haría con ellos. Continúa diciendo el texto, he aquí, otro mandato, observa, pon atención a lo que viene. He aquí, escucha, yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa que el Señor Jesucristo iba a hacer que estos judíos pecadores vinieran y se postraran delante de sus pies? Esto significaba, hermanos, que el Señor Jesucristo iba a salvar a alguno de esos judíos. Y entonces estos judíos ahora sí iban a respetar a la iglesia de Filadelfia. Aquí, hermanos, nota que podemos ver otra vez que el Señor Jesucristo tiene el poder para salvarnos. Ya lo vimos, versículo 7, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. El Señor Jesucristo es el único que puede hacer posible esto en la vida de alguien. Solo Él puede hacer que alguien entre en su reino. Y aquí otra vez, versículo 9, Él dice, yo haré, ¿no es cierto? Yo haré. Él no dice, alguien más hará. No, sino Él dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Porque nota, hermanos, solo el Señor Jesucristo tiene el poder de salvar. Y el salvar a alguien, hermanos, de estos judíos que estaban en los lazos del diablo. Porque estaban en la sinagoga de Satanás, ¿no es cierto? Estaban en los lazos del diablo. Hermano, esto nos tiene que animar grandemente. Porque solamente el Señor Jesucristo nos puede dar la salvación. Y escucha, no importa si tú estás en los brazos o en las manos de Satanás. Eso no es algo imposible para Dios, porque solamente Dios tiene el poder para salvar a los incrédulos que te odian. Dios solamente tiene el poder para salvar a tu cónyuge incrédulo que tiene algo en contra de ti. Solo Dios tiene el poder para salvar a tu compañero incrédulo de la escuela o del trabajo que te odia. Solo lo que tú tienes que hacer es que orar por ellos. Ora por ellos, porque el Señor tiene el poder para salvarlos y doblegarlos. Dios puede salvar a cualquier incrédulo hostil que tienes, ¿no es cierto? Él lo puede hacer como lo hizo con este gran hombre llamado Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Y lo mismo que hizo con Saulo lo puede hacer con cualquier persona. Y eso le estaba diciendo a la iglesia de Filadelfia. Ellos como judíos, ellos decían, yo tengo la ley de Dios. Yo soy celoso de las cosas de Dios. Y estos cristianos herejes van y comparten a un Dios falso. Entonces yo los voy a perseguir y los voy a meter a la cárcel. Eso decían los judíos de aquella época. Eso decía Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Pero algún día a Saulo se le apareció el Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Por qué me persigues? ¿No es cierto? Le dijo Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué el Señor le dijo eso a Pablo, hermanos? A Saulo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros podemos entender, hermanos, que hay una relación tan unida y tan profunda entre los cristianos
y el Señor Jesucristo. Por eso le dijo, si tú persigues a los cristianos, ¿tú persigues a quién? Tú me persigues a mí. Esa es una realidad, hermanos. Entonces, vean, el Señor Jesucristo, hermanos, está diciendo a la iglesia de Filadelfia, algún día estos judíos estarán bajo sus pies. O sea, algún día yo, el Señor, que soy el Cristo, algún día yo haré que ellos lleguen a la salvación. Esto es algo impresionante, ¿no es cierto, hermanos? Porque estos judíos que te cerraban la puerta en la cara de las sinagogas, estos judíos que te perseguían, estos judíos que te escupían, solo imagina esto. Algún día iban a venir con la cola entre las patas, diciendo, perdóname, perdóname. ¿Te acuerdas cuando te cerré la puerta y te dije, no eres bienvenido en esta sinagoga y te escupí? Y te dije hasta lo que te ibas a morir. Perdóname, porque ahora yo creo que Jesús es el Mesías. ¿Sí? Hermano, quizá esto fue una escena impresionante, ¿no es cierto? Y fue algo poderoso para sus vidas de estos judíos, como lo fue para la vida de Pablo. Porque algunos de ellos iban a ser creyentes en Jesucristo. Pero ahora nota, hermanos, las palabras más hermosas que podemos escuchar de nuestro Señor Jesucristo. Al final del versículo 9 dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y que reconozcan que ¿qué? Que yo te he amado. Estas son las palabras más hermosas que el Señor Jesucristo puede decir a alguien. Hermanos, yo simplemente quiero hacer la pregunta. ¿Qué más necesitaban oír los hermanos de Filadelfia? ¿Qué más necesitaban oír? Yo creo que ya nada, hermanos. Porque si el Señor los amaba y si el Señor nos ama a nosotros, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas si el Santo, el verdadero, el Todopoderoso te ama? ¿Acaso necesitas riquezas? ¿Acaso necesitas una vida más cómoda? ¿Qué necesitas si el único que tiene el poder para salvarte te ama? Hermano, las dificultades en nuestras vidas siempre van a estar. Es una realidad. Hombres y mujeres te van a querer perseguir por causa de tu fe. Pero tú te tienes que mantener como los hermanos de Filadelfia, persistiendo en tu obediencia. Tú debes de mantenerte en esa obediencia en la palabra de Dios, sin importar quién eres tú, sin importar, hermanos, si aquí somos pocos o somos muchos, sin importar si tienes dinero o no, sin importar la influencia que tengas allá afuera en la sociedad. Tú mantente persistente en la obediencia a la palabra de Dios. Si alguien te ataca por tu fe, tú sigue obedeciendo a Dios. Y aparte de obedecerle, hermanos, parte de la obediencia a Dios es no atacar a tu enemigo. No es atacar por atacar. Obedecer a Dios, hermanos, no es corresponder mal por mal, sino bien por mal, ¿no es cierto? Bendiciéndolo. Tú no respondes pecado por pecado. Al contrario, ¿qué tienes que hacer tú? Ora, ¿no es cierto? Eso es lo que hace un verdadero creyente. Ora por sus enemigos. Ora para que Dios los bendiga. Ora para que Dios los salve. Y conforme Dios, hermanos, te dé la oportunidad de ayudarlo o ayudarla, hazlo conforme a tus posibilidades. Porque eso muestra el amor al enemigo. ¿No es cierto? Entonces, hermano, tú debes de obedecer a Dios. Porque tú reconoces primeramente que Él te ha amado. Y te seguirá amando. Y por lo tanto, hermanos, tú le debes tu obediencia por amor a su nombre. Porque así como Él nos amó a nosotros, ahora nosotros en agradecimiento lo vamos a amar a Él. Son palabras grandiosas, ¿no es cierto, hermanos? Para la iglesia. Pero ahora, hermanos, vean lo que el Señor Jesucristo sigue. Él sigue dando muchas promesas a esta iglesia. Y vean esta promesa que viene, versículo 10, Apocalipsis 3, versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, por cuanto has guardado
la palabra de Dios en medio de las dificultades. Eso es lo que está diciendo este texto. Por cuanto has guardado la palabra de Dios en medio de las dificultades. Por cuanto eres obediente a Dios en medio de tus problemas, en medio de tus crisis. Porque hiciste esto, escucha, versículo 10 continúa. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir toda esta frase, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, aquí me voy a meter un poquito en temas de escatología. ¿Qué es la escatología? Es el tema de los fin del tiempo. Eso es la escatología, ¿ok? Porque, hermanos, cuando tú lees esta frase, pongan atención. Esta frase que dice, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando tú lees esta frase, hermanos, tú te metes en muchos debates, ya que, hermanos, tú te puedes hacer la pregunta, ¿cuál es la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Porque Él está hablando de una prueba, ¿no es cierto? Que Él te guardará de una prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, cuando tú te haces esa pregunta, ¿cuál es esta prueba tan grande que va a venir sobre el mundo entero? Entonces, en automático llega a tu mente la gran tribulación, ¿no es cierto? Esa es la gran tribulación. ¿Saben qué es la gran tribulación, hermanos? Si no lo saben, es la persecución más terrible que sufrirán los cristianos en todo el mundo 7 años antes de que regrese nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Esa es la gran tribulación. Esa es la hora de la prueba. Ahora, quiero que noten algo, hermanos. Si nosotros hablamos de la interpretación literal de este texto, hablando de nuestros hermanos de Filadelfia, hablando de su época, nosotros podemos decir, hermanos, que ellos iban a enfrentar una prueba. Por eso el Señor Jesucristo les está diciendo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿no es cierto? Pero ¿por qué les dice sobre el mundo entero? Porque, hermanos, Él se está refiriendo sobre el mundo entero conocido de esa época, que era Roma, ¿ok? Porque eso era lo único que ellos conocían. Este es el primer punto, hermanos, cuando nosotros interpretamos este texto de manera literal, porque Juan está escribiendo a una iglesia en específica, ¿no es cierto? Porque en esa época, hermanos, sí, los romanos perseguían a muchos cristianos. Pero el otro sentido, hermanos, que le tenemos que dar es que este texto está hablando de la gran tribulación, porque este es un libro escatológico. Este es un libro, hermanos, que nos habla de los fines de los tiempos. Pero, ¿saben? Algunos piensan, hermanos, que este texto, como dice, yo te guardaré de... Algunos hermanos cristianos piensan que la palabra guardar de se puede traducir como yo los voy a separar de, los voy a quitar de. O sea, en otras palabras, algunos hermanos cristianos están diciendo que los cristianos van a ser guardados, van a ser quitados de la gran tribulación. Porque, hermanos, algunos piensan que antes de la gran tribulación va a haber un arrebatamiento, ¿no es cierto? Un arrebatamiento. Y entonces ellos dicen, la palabra guardar de simplemente quiere decir quitarlos de aquí. Esa es una postura. Pero, hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra guardar de, nosotros podemos ver que esa misma palabra se usa en otros pasajes que nos dan luz. Por ejemplo, vean Juan 17:11. Juan 17:11. Y solo, hermanos, los que piensan que los hermanos que piensan que los cristianos van a ser guardados, van a ser quitados para no pasar la tribulación, ellos se les conocen que tienen la postura de pretribulacionista, ¿ok?
Pero vean, hermanos, yo creo que el sentido de la palabra guardar de o guardaré es lo que dice aquí Juan 17:11. Vean lo que dice Juan 17, versículo 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Y escucha, ¿qué dice? Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. O sea, palabra de guárdalos es la misma que encontramos en Apocalipsis 3:10. Guárdalos en tu nombre. Pero vean, aún el Señor Jesucristo va más allá. Y vean versículo 15. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él dice, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes aquí en este mundo. Guárdalos del mal. Entonces, hermanos, la palabra o la frase guardar de no significa que los tiene que sacar, sino que significa que ellos están en un tiempo presente y que en ese tiempo presente van a experimentar la protección especial de Dios. Porque Él tiene una protección especial sobre sus hijos cuando viene la hora de la prueba. Y entonces, hermanos, el juicio no va a pasar por estos hombres, porque ellos están protegidos por Dios, están guardados por Dios. Porque, hermanos, si nosotros decimos que este pasaje de Apocalipsis 3:10 es una referencia al rapto, de que antes de que venga la gran tribulación, el Señor Jesucristo se va a llevar a los cristianos en este arrebatamiento de la iglesia, nosotros podemos caer en una mala interpretación. En la mala interpretación, hermanos, de no darle la importancia a la iglesia de Filadelfia en primer lugar. Porque si, hermanos, la gran tribulación, antes de la gran tribulación viene el arrebatamiento, entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo le dio esta promesa a la iglesia de Filadelfia? No tiene sentido alguno, ¿no es cierto? Porque la iglesia de Filadelfia pues no iba a pasar la gran tribulación. Entonces, ¿como para qué se las dice, no es cierto? Pero hermanos, nosotros creemos que esto se lo está diciendo porque el Señor Jesucristo está hablando de una protección espiritual. Una protección espiritual que nosotros tenemos sin importar las circunstancias. Y un pasaje, hermanos, que afirma grandemente esta idea, es un pasaje muy hermoso que todos nosotros conocemos. Vean lo que dice Romanos 8:31, porque esto es algo hermoso, hermanos. Y este pasaje sustenta la protección espiritual que nosotros tenemos, sin importar lo que suceda. Romanos 8:31, vean lo que dice. Romanos 8, versículo 31. ¿Ya lo tenemos ahí? Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, escucha, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, quiero que notes que este es el cumplimiento principal de la promesa que encontramos en Apocalipsis 3:10. Y lo digo, hermanos, porque sabemos que la iglesia de Cristo siempre de alguna manera va a sufrir persecución. Pero esta promesa es cierta.
para todos los cristianos de todos los tiempos. No solo para unos pocos que estaban vivos, pero para que no sufran me los voy a arrebatar. No, no creo que sea así, hermanos. Porque hago la pregunta, ¿qué pasa con los hermanos que murieron martirizados en cualquier época, presente, pasado, futura? ¿Qué pasa con ellos? ¿Acaso esta promesa no aplica para ellos? ¿Porque ellos no fueron arrebatados? ¿Porque ellos no fueron guardados de la prueba que venía? No creo, hermanos. Hay muchos problemas con este tipo de interpretación. Si nosotros creemos que el rapto es antes de la gran tribulación. Pero el punto principal aquí, hermanos, que yo quiero que tú veas, es que la protección principal que Dios nos da a nosotros es una protección espiritual. A pesar de las circunstancias que te rodean, a pesar de las circunstancias en las que vives. Porque, hermano, sea cual sea la hora de la prueba, sea lo que sea que venga a nuestras vidas, no hay nada que te separe del amor de Dios. Por eso les digo, hermanos, y por eso el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:9 le dicen, yo haré que reconozcan que yo te amo. Y nada te separará de ese amor. Nada. Pase lo que pase, yo te he amado. Y vean, hermanos, para que ellos estuvieran seguros de este amor, pese a las dificultades de su vida, vean versículo 11, Apocalipsis 3, versículo 11, les dan palabras de aliento y les dice, he aquí, o sea, pongan atención, observa lo que te voy a decir, he aquí que yo vengo pronto. Son palabras de esperanza, ¿no es cierto? Son palabras de ánimo, sin importar las circunstancias que te rodeen, dice el Señor Jesucristo, yo te he amado. Y como te he amado, ten la seguridad de que yo voy a venir pronto por ustedes. Nosotros, hermanos, creemos que el rapto es un rapto post-tribulacional. O sea, nosotros creemos que todos los cristianos que estamos vivos o que estaremos vivos para esa época, vamos a pasar la gran tribulación. Y después de eso, hermanos, seremos arrebatados al cielo. Y digo arrebatados por si es que pasamos la gran tribulación. Porque, hermanos, esto que está explicando el Señor Jesucristo en el versículo 10 es una promesa espiritual muy grande para nosotros. No importa las circunstancias que tú vivas, sea cual sea la hora de la prueba, sea lo que sea que venga en tus vidas, sea lo que sea, si es que pasa la tribulación o no, no importa. No hay nada más grande que el amor de Dios para nosotros. Porque nada nos podrá arrebatar de su mano. Porque nada nos podrá negar el amor de Jesucristo. Vamos a sufrir, hermanos. Sí. Y es más, probablemente algunos de nosotros ya sufrimos como cristianos. De algún grado u otro. Quizás nos toque la gran tribulación, quizás no, no lo sé. Pero tú siempre tienes que permanecer en el amor de Cristo. Y ten esta confianza, hermanos. Ten la confianza del versículo 11 que dice, he aquí que yo vengo pronto. Nuestra esperanza, hermanos, debe de estar en estas palabras. No importa lo que has pasado, no importa si es la más grande prueba, tú ten la seguridad que el Señor viene pronto y que Él no te dejará. Y Él continúa diciendo, escucha, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Esa palabra de retén es crateo. Crateo, que simplemente significa sujeta. Sujeta. O sea, el Señor Jesucristo les está diciendo, sujétate, agárrate, aférrate fuertemente a lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Mi amor. Mi amor. Tienes mi amor. Tienes mi evangelio. Tienes a mis siervos que te enseñan. Agárrate, sujétate a eso. Escucha, continúa diciendo, ¿cuál es la razón? Para que ninguno tome tu corona. En otras palabras, hermanos, los hermanos de Filadelfia deberían de mantenerse firmes, constantes en la obediencia del Señor para que ellos disfrutaran la vida eterna. Ahora, esto no nos está hablando que pueden perder la salvación. No está diciendo que vas a perder la salvación porque
Alguien más te puede quitar tu corona y entonces la pierdes. No, hermanos. Ellos ya habían sido salvados por gracia. La salvación ya era de ellos. Dios ya les había dado la salvación. Pero como todo creyente genuino, tú tienes que demostrar tu fe mediante la fidelidad y la obediencia a Dios. ¿No es cierto? Esa es la responsabilidad de todo creyente. Mostrar esa fe que tienes en Cristo en obediencia y en sujeción a Dios. Por eso les dice versículo 12, al que venciere. ¿Quién es el que venciere? En otras palabras, el cristiano genuino, el que es fiel, el que obedece a Dios, los que son hijos de Dios, los que han puesto la fe en Cristo. Ellos son los que venciere. Y a ellos, escucha, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto es el lenguaje figurado, es algo simbólico. Simplemente esta frase significa que el cristiano va a tener un lugar permanente en el cielo. Por eso Dios los va a hacer sus columnas. Si tú eres cristiano genuino, el Señor Jesús te hará una columna en su templo. O sea, tú vas a vivir permanentemente con Él en el cielo. Y no se va a acabar. ¿Qué tan permanente será? Vean, continúa diciendo el texto. Y nunca más saldrás de allí. Denme unos minutos, hermanos, ya vamos a ir acabando. Como empezamos tarde, pero denme unos minutos. Ya vamos a ir acabando. Una vez más, hermanos, esto nos habla que el cristiano entra al cielo. Y cuando el cristiano entra al cielo, nunca puede salir de ahí. Qué hermosas palabras, ¿no es cierto? Porque cuando tú estés en el cielo, todo va a ser glorioso. Y va a ser tan glorioso que tú nunca vas a querer salir de ahí. Y es más, no vas a poder salir de ahí. Pero ten la seguridad que va a ser algo hermoso para nosotros. ¿Sabes algo, hermanos? Para nuestros hermanos de Filadelfia, quizás estas palabras sí tienen un poco de sentido. Porque tú puedes decir, ¿pero por qué les está diciendo que ellos van a ser una columna, que van a estar en un templo y que ellos no van a salir de ahí? ¿Por qué se los dice, no? Bueno, para los hermanos de Filadelfia sí tiene sentido. No se los comenté al principio, hermanos, pero la ciudad de Filadelfia era una ciudad donde existían muchos terremotos. Y las personas que vivían ahí, ellos salían de la ciudad por las noches porque tenían miedo de que en la noche agarrara un terremoto y se les cayera sus casas. Entonces los hermanos de Filadelfia lo que hacían eran en las noches salirse de la ciudad y en el día entrar a la ciudad a vender, porque había mucho comercio también ahí. Entonces ellos vivían así, en las noches afuera y en el día adentro. Y entonces, hermanos, ahora tienen sentido estas palabras para los hermanos de Filadelfia, ¿no es cierto? Porque aquí el Señor Jesucristo les está diciendo, tú cristiano verdadero, no tienes que tener miedo, porque cuando tú estés en la presencia de Dios, en el templo de Dios en el cielo, estarás totalmente seguro y nada se te va a caer. Y ahí tú estarás en el mejor lugar. Y ahora viene algo grande en el corazón del hermano y dice, sí, cierto, ¿no es cierto? Esto es lo que me da seguridad. Cristo mismo, Dios mismo. Pero vean, continúa diciéndoles en el versículo, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Otra vez está hablando de la permanencia de Dios. Es como si Dios te marcara, tú vas a ser mío y tú me perteneces. Por eso les dice, y escribiré sobre el nombre de mi Dios. Y escucha, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Hermanos, nosotros como creyentes seremos ciudadanos de la nueva Jerusalén. Ahí viviremos, ahí estaremos de manera legal, no ilegal, no estaremos mojados como coloquialmente se le dice, hermano. No, tú entrarás a este reino por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él abre la puerta, ¿no es cierto? Y todos los que entran ahí han sido hombres y mujeres que han sido salvados por medio de la gracia de Dios, por medio de la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que están en esta ciudad llamada la Nueva Jerusalén son los que han sido declarados justos perfectamente, gracias a que el Padre tomó la justicia de Cristo y nos las dio a nosotros. Hermanos, nosotros seremos ciudadanos celestiales de una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Si tú quieres ver
¿Cómo será la Nueva Jerusalén, hermanos? Estudia Apocalipsis 21. Léelo en tu casa y ahí te vas a dar cuenta cómo será esta ciudad que Dios tiene preparado para nosotros, la Nueva Jerusalén. Y si pones atención, hermanos, en esa ciudad de la Nueva Jerusalén, hay una puerta que nunca se cierra. Para que vean. Él es el que hace que las puertas se cierren o se abren. Ahí hay una que nunca se cierra, la Nueva Jerusalén. Y vean, continúa diciendo el versículo 12 al final, que Él también mostrará un nombre nuevo. Y mi nombre nuevo, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que conoceremos al Señor Jesucristo tal cual es Él. Él se mostrará a nosotros tal cual es. Ahora, si tú me preguntas, oye, pero ¿cuál es el nuevo nombre del Señor Jesucristo? Porque aquí dice que Él tendrá un nuevo nombre, ¿no es cierto? La respuesta es, hermano, no lo sé. Pero cuando estemos en la Nueva Jerusalén, el Señor Jesucristo nos va a revelar ese nuevo nombre. Y conoceremos. Fíjense, hermanos, es algo impresionante. Vamos a conocer algo nuevo que no conocemos del Señor Jesucristo. Él en la Nueva Jerusalén nos va a revelar su nuevo nombre. O sea, algo acerca de Él que es nuevo y que no hemos conocido. O sea, quizás se nos queman las ansias para saber qué es, ¿no es cierto? Pero hermanos, esto es una muestra de cómo Dios transforma a las personas. Porque cuando el Señor Jesucristo nos salva, nosotros ya no vivimos para las cosas terrenales. Nosotros ya no vivimos pensando en este mundo que se va a acabar. Nuestra mente ya no está en lo temporal. Nuestros deseos, anhelos, todo eso, hermanos, ahora está ¿en dónde? En la eternidad. ¿No es cierto? En la Nueva Jerusalén. En ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara tal cual es Él. Esa es nuestra más grande esperanza y fe, hermanos. Yo quiero acabar con esta pregunta. Hemos estudiado hasta el día de hoy 6 iglesias. De todas estas iglesias, ¿cuál quieres ser tu hermano? Espero que la de Filadelfia. Porque, hermanos, esa es la única iglesia perfecta que se ha mostrado. Pero si una iglesia, hermanos, la de Filadelfia sí es una iglesia que avanzaba, que tenía una dirección a la santidad, que amaba a Cristo. ¿Era todo perfecto? No. O sea, el hecho, hermanos, de que el Señor Jesucristo no les reclame nada, eso no significa que ellos eran perfectos. No. Eso significaba, hermanos, que ellos iban en una dirección correcta. No para atrás. No caminando unos pasos y 5 para atrás. Porque recuerden, a una iglesia le dijo, ustedes han regresado de su primer amor, ¿no es cierto? O sea, han olvidado a su primer amor, entonces regresen a lo que eran antes. Porque se han olvidado de eso. Porque como iglesia, hermanos, no se trata de perfección. ¿Sabes de qué se trata? De dirección. Tu dirección debe de ser clara. En nuestros tiempos, tú debes ser guiado por el Espíritu Santo para llegar al camino de Cristo. Porque Cristo debe de ser tu centro. Cristo debe de ser tu amor. Cristo debe de ser todo en ti. Eso es donde tenemos que ir. La dirección es Cristo. Y finaliza el Señor Jesucristo con el versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Simplemente esto nos está diciendo que el Espíritu Santo habla por medio de la interpretación correcta de su palabra. Y 2, que esto es para todos nosotros. Esto es para toda iglesia, incluyendo la de nosotros. Entonces, hermanos, aunque tú tengas poca influencia, aunque tú seas un hombre con pocos recursos, aunque nosotros seamos pocos en esta iglesia, pocos en estudio bíblico, pocos en el ministerio evangélico, aunque tú enfrentes ataques de los incrédulos, hermanos, tú tienes que saber que el Señor Santo, verdadero, todopoderoso, el que conoce todo, Él te ama. Él te ama. Y Él tiene el poder para darte la oportunidad de predicar el evangelio y de que vivas para su gloria. Él tiene el poder de transformar a tu enemigo. Él tiene el poder de guardarte de las pruebas difíciles que vives. Él tiene el poder, hermanos, escucha, de hacer que tu fe crezca para su gloria. Porque, hermanos, la fe cristiana es simple.
Muchas veces nosotros nos complicamos. ¡Ay, ser cristianos! Es algo complicado. No, hermano. La fe cristiana es simple. Porque la fe cristiana no se trata de tradiciones que siempre tienes que estar cumpliendo. No se trata de una liturgia que tengo que ser religioso. No se trata, hermanos, la fe cristiana de venir a encerrarnos en 4 paredes y a ver qué tanto me dice el loco que se para enfrente. No, hermanos. ¿Sabes de qué trata la fe cristiana? Del amor de Dios por ti. De eso trata la fe cristiana. Así de sencillo. Dios te ama y Él ha buscado la reconciliación contigo. Y en respuesta a eso, tú lo tienes que amar. ¿Cómo lo amo? Obedeciéndole. Esa es la fe cristiana. No hay que complicarnos, hermanos, nuestra vida cristiana con cosas. No hay nada más real, no hay nada más profundo que conocer el amor de Dios en tu vida. Así que te esfuerzo a eso, hermanos, y te animo a eso. Esfuérzate a conocer el amor de Dios en tu vida. Porque Él te ha amado. Y gracias a ese amor, Él te usará donde quiera usarte y Él te guardará en el día de la prueba. Amén. Oremos al Señor, hermanos.